Gracias a Dios porque hoy se encuentra nuevamente aquí con nosotros en su programa El Maná, Alimento para el Espíritu. Estamos transmitiendo desde aquí de Radio Tu Vox, televisión por internet, desde Monterrey, Nuevo León, la ciudad de las montañas, para todo el mundo. En esta ocasión, como ya es una costumbre, y doy gracias a Dios porque se encuentra con nosotros. Amén. Sí, hermano Isaac Domínguez, es un gusto estar nuevamente con ustedes. Oramos a Dios que esta palabra y este programa sea de bendición para usted y para toda su familia. También está conmigo, con nosotros. Sí, Jonathan Lozano, pues buenas noches, bienvenidos. Y sí, soy uno con el sentir de mis hermanos. Nuestro anhelo es que la palabra siga siendo de bendición y edificación para ustedes. Bienvenidos. Gracias, les vamos a transmitir nuestros teléfonos aquí en cabina. Usted puede marcar el 1936-8801 si habla de aquí de Monterrey, o agregue el 0181 del interior de la República. Es como una llamada local. 0181-1936-8801, o pueden comunicarse con nosotros a través de Facebook. Sí, en el Facebook, en Tu Vox Monterrey. Así es. También en Twitter, @TuVoxTV, o en Tu Vox por televisión, @gmail.com, en YouTube, Radio Tu Vox 1, o en nuestra página www.tuvox.tv. Exacto. Pero también ahora nos pueden localizar en nuestra página, que es... Sí. Es El Maná en Tu Vox Monterrey. Así es. En Tu Vox El Televisión. Maná en Tu Tu Vox Vox. Televisión. Perdón. Sí. Tu Usted Vox lo Televisión, pone- sí, perdón. Claro, usted lo pone, qué bueno, hermano, que sucede así para poder Sí, sí, sí. Para que esté claro. Usted pone El Maná en Tu Vox Televisión en el buscador de Facebook, y ahí usted nos puede encontrar todos los jueves de 8 a 9, y todos los programas que van siendo hilvanados, gracias a Dios, uno a uno, en una secuencia que se le está dando al Evangelio de San Juan, y usted Exacto. puede ir ahí usted checar cada uno de estos programas. Damos gracias a rico, Dios, claro. y como siempre, Sí. vamos a dar inicio, no sin antes poner esto en manos de nuestro Dios, por lo cual le voy a pedir a mi amado Definitivamente. hermano Isaac Domínguez Claro. que haga Amén. una Sí, Señor. oración, y también, por favor, en especial, incluya a nuestro hermano Alfonso, que hoy hizo decisión por el Amén. Señor Ok. Jesucristo. Bueno, Señor, estamos tan agradecidos porque tú Señor. eres bueno y tu misericordia nos alcanza. Gracias. Gracias por Alfonso, que hoy abre su vida y su corazón, y por todos los que están sintonizando este programa, Señor. Amén. Que también sea alimento espiritual y que Amén. toques muchas vidas, Señor, y que muchos reciban la luz de tu palabra. Sí, Señor. Señor, lleva bendición a través Lleva de bendición. este tiempo a todos aquellos que Señor. estén en sus hogares. Amén. En el nombre de Cristo, nuestro amado Señor, te lo pedimos. Amén. 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 Cuánto gozo tenemos Gracias. en especial en esta Gracias. noche tan hermosa, Sí, claro. porque hoy ha extendido su brazo de misericordia Amén. el Señor hasta nuestro amado hermano Alfonso. Pero miren, déjenme decirles que estamos en uno de los capítulos más hermosos, cuando uno lo ve desde la pureza de la palabra, pero también uno de los más controversiales o difíciles, cuando se tratan de explicar con razonamiento o con doctrinas o enseñanzas de hombre y no Así es. conforme a la palabra. Por lo cual, para poder darle continuidad, yo le voy a suplicar a nuestro amado hermano Jonathan que nos haga una rebozadita de este capítulo 14 hasta donde vamos en esta Amén. noche, por favor. Sí, Claro, claro que sí. gracias. Gracias, hermano Alfonso. Pues hemos ya iniciado este capítulo 14 del Evangelio de Juan, y nuestra intención, lo hemos dicho algunas ocasiones, es estar entrando y estudiando esta rica palabra, pero como un estudio vida, Amén. donde queremos disfrutar, tocar y apreciar la esencia de la palabra. No estamos viendo solamente el blanco y el negro de la letra, sino Claro.
dijo el Señor, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Entonces la esencia de toda la Biblia, pues es el espíritu y es la vida que nos trae, y esta vida es la que nos edifica, nos ilumina. Y entonces, como ahorita bien decía mi hermano Alfonso, no es en un asunto de un análisis teológico o meramente doctrinal, porque precisamente algunos hermanos que han tratado de hacerlo de esta manera han llegado a una interpretación equivocada en este capítulo, especialmente del capítulo 14 del Evangelio de Juan. En las semanas anteriores iniciamos y vimos cómo estas moradas que el Señor habla al iniciar del capítulo 1 al 6, estas moradas no son esas moradas que algunos piensan y han concluido de una manera errónea, que son habitaciones celestiales, mansiones celestiales, allá en los cielos flotando, donde son de oro y todo eso. No. Las moradas que habla aquí Juan al principio del capítulo 14, donde dice el Señor, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Estas moradas son las personas que han recibido al Señor, que han creído en Él, como hace rato Alfonso lo hizo, y muchos, y nosotros lo hicimos ya hace tiempo. Todos aquellos que hemos sido redimidos por la sangre del Señor, que hemos sido regenerados, entonces cada uno de nosotros somos estas moradas. Así es, los hermano, creyentes en Cristo son estas moradas. Y la casa del Padre, hoy en día el Padre no viene a habitar en un lugar físico, sino precisamente dentro de los que hemos creído en Él. Así que esta es la interpretación apropiada, pero más que eso es la palabra que podemos disfrutar. Qué bendición es darnos cuenta, ¿verdad, hermanos? Isaac y Alfonso, que hoy nosotros somos estas moradas. Si nos preguntan dónde está el Señor, dónde habita el Señor, pues Él mora en nosotros, Él vive en nosotros. Así que esto es lo que al inicio del capítulo 14 el Señor está mostrando, y este asunto de que Él se iba para preparar lugar, no es de que se iba a un lugar, Él iba a una experiencia de ir a la cruz del Calvario, morir por todos nosotros, quitar todos los obstáculos y luego resucitar y tener entonces sí la base para poder venir a habitar dentro de nosotros. Así que esto también pues es una bendición verlo. Y en el versículo 6 el Señor enfáticamente, y lo decimos aún en estos días, aquí en México, podemos decirlo y repetirlo, pero disfrutando, y esta es una verdad donde el Señor, solamente el Señor es el único con esta capacidad para declarar lo que Él dijo y nos sigue diciendo. Jesús le dijo: yo soy el camino, y la realidad, y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces solamente hay un camino, solamente hay una realidad y solamente hay una vida, que es Cristo mismo. Y aquí dice: y nadie viene, no a un lugar, no dice nadie viene o nadie va al cielo, sino dice nadie viene al Padre si no es por mí. Así que al tener al Señor, al haber recibido al Señor, hemos recibido el camino, hemos recibido la realidad y hemos recibido la vida. Qué vínculo tan precioso. Y nada más, para terminar, al iniciar el versículo 7, del 7 al 14, a partir del 7 hasta el versículo 20, vamos a ver cómo vamos a seguir disfrutando de esta también, de esta realidad, de este hecho, para los que hemos creído en Él, donde el Dios triuno se imparte en los creyentes. Y en del versículo 7 al 14, pues aquí vemos este primer punto donde el Padre está corporificado en el Hijo y visto entre los creyentes. Y nada más
toco los primeros versículos y aquí es Sí. donde ahorita podemos, ¿verdad, hermano Isaac? Claro. Y hermano, Sí, ahondar adelante, más, hermano. donde dice el Señor, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Entonces Felipe le dijo, Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Oh, Señor. Entonces, hasta aquí vemos Exacto. este hecho maravilloso. La Claro. deidad. La deidad, el Amén. Señor es el Padre. Así que el Señor Jesús es el Padre. Amén. Dijo, si me has visto a mí, Felipe, en estos más de 3 años, cada vez que me has visto al Padre. Es verdad, hermano. Así que aquí me detengo, hermanos, para que ustedes puedan continuar y vamos a seguir viendo en las siguientes porciones, en los versículos, este hecho maravilloso sobre el Dios triuno que se imparte en los creyentes. Amén. Así es, así es. Así es. Hay tanto que abundar de acuerdo a la escritura en esto, como el Dios triuno o la Trinidad se está procesando, porque más adelante en lo que vamos a ver ahora cómo cambia, siendo el mismo Dios, Así el es. único Dios Ujú. verdadero. Así que le voy a pedir a mi hermano Isaac que nos abunde un poquito más sobre Amén. estos dos pasajes tan preciosos y tan profundos, hermano. Sí, hermano, ciertamente, siguiendo en esta misma línea, como dicen nuestros hermanos, este capítulo 14 de Juan es un capítulo divino que presenta unas verdades muy profundas, pero muy claras, Así muy es. claras. La palabra de Dios presenta unas realidades divinas, y una verdad o realidad divina es que Dios es solo uno, como dice Isaías, no hay más que un solo Dios, Así es. pero es un Dios triuno. Amén. El Dios es el Padre es Dios, el Hijo es Dios y el Espíritu es Dios. Así Amén. es. El Padre, por supuesto, es Dios el Creador, Así ¿verdad? es. Jehová Dios, el Creador. Amén. Pero el Hijo también es Dios. Dice Romanos 9:5, de quienes vinieron los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo, Jesucristo, el cual es Dios Así es. sobre Amén. todas las cosas. Amén. Bendito por los siglos. ¿verdad? Ah, bendito, Amén. También bendito en sea. Hebreos dice tu trono, refiriéndose al Hijo, Sí. tu trono, oh Dios, es desde el siglo y hasta el siglo. Así es. Entonces, y el Espíritu en Juan 4:24 dice, Dios es espíritu. Pero no podríamos decir que hay 3 dioses, porque Así no es. debería ser Así es. politeístas. Exacto. ¿Verdad? Eso es una herejía, es algo que no es Exacto. bíblico. Ujú. No, la palabra dice que hay un Dios, pero es un Dios 3-1, tri-uno. Así es. Esencialmente, hablando en esencia, Dios es solo uno. Así es. Pero en cuanto a su economía, en cuanto a su plan eterno, Así. hermanos, para poder procesarse y entrar en nosotros y salvarnos, Él es 3. Él es Dios el Padre, que vino y se vistió de carne como es. Dios el Hijo, Amén. para venir a salvar al hombre, a morir por nuestros pecados en la cruz y finalmente resucitar y llegar a ser el Espíritu que da vida. Amén. Entonces, como bien lo leyó mi hermano Jonatán, dice el versículo 7, si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. En Juan 10:30 también dice el Señor, el Padre y yo, uno somos. Así Y es. usted tiene ahí la Biblia, hermanos, que me Sí. ayude, por ejemplo, con Juan 12, Juan 12. el voy Evangelio para allá. mismo de Juan 12, Sí. el versículo 44 y 45. Aquí Amén. está Jesús. Oh, perdón. Sí, Perdón. Juan 12, sí. versículo. 44. Sí. Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Así es. Y el que me ve, ve al que me envió. Amén. Entonces, Aleluya. Dios es el que envía, pero Dios es el enviado. Sí. Él vino, Jesús vino, dice, de con el Padre. Dice esta palabra en griego, Sí. que dice que Cristo vino del Padre. Pero ese es un artículo que dice
que quiere decir de con. Vino de parte del Padre y vino con el Padre. Aleluya. Donde estaba Jesús, estaba el Padre. Entonces por eso él dijo, Felipe, ¿cuánto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has visto? El que ha visto a mí, ha visto el Padre. El Señor vino del Padre, dice Amén. esta nota de la versión Recobro, que es una Biblia de estudio maravillosa. Yo puedo asegurarles que es la mejor versión de la Biblia de estudio que existe hoy sobre la tierra, por su riqueza de las notas explicativas y Amén. tantas ayudas que nos abren la revelación divina. Así Cuando es. leemos, como decía nuestro hermano, el blanco y negro de las letras, pero la luz divina incide en la palabra y recibimos la revelación Así de esta es. verdad. Aleluya. Entonces, finalmente, Amén. antes de pasar esta intervención mía, dice aquí la palabra que el Señor vino del Padre para introducir a Dios en el hombre mediante la encarnación. Y después Él fue al Padre para introducir al hombre en Dios. Así es. Por medio de su muerte y su resurrección. Aleluya. No fue al cielo, fue al Padre. Así es. Dice, yo voy al Al Padre, ¿verdad? Entonces realmente el Señor nos muestra claramente la palabra que solamente hay un Dios, Sí. que es el Dios triuno, el Padre, el Hijo y el Espíritu, que es el Dios triuno. Y dice el versículo 23, respondiendo Jesús le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, Amén. y mi Padre le amará. Y vendremos a Él. ¿Quién? El Padre, el Hijo, en el El Espíritu. Espíritu. Dice, vendremos a Él y haremos morada Morada en Él. Amén. Así que hoy nosotros somos el lugar donde Dios mora, ¿verdad, hermano? Amén, Dios amén. mora en mi hermano Alfonso, Sí. mi Amén. hermano Jonathan, Así es. en cada uno de los creyentes, y somos las moradas de Dios aquí en la Amén. tierra. Así es. Dios, no tenemos que ir al cielo. ¿Para qué vamos? Dios quiere venir a la tierra. Así es. Aquí Dice, es su morada. aún la oración del Padre Nuestro dice, Padre, venga tu reino, que venga, ¿verdad? Que Sí. se haga en la tierra tu voluntad. El Señor no nos hizo ángeles que con alitas para andar volando, nos hizo seres humanos a su imagen y semejanza para hacer las moradas Así de es. Dios Amén. hoy en esta era. Qué Amén, maravillosa amén. realidad, hermano. Y fíjese, hermano, Sí. que este es un punto tan fácil y tan difícil según lo quieras tú razonar. Cierto, es ¿Quieres, paradójico. quieres razonarlo? Vas a tener muchos problemas. Cierto. Quieres gozarlo y quieres disfrutarlo. Créelo. Amén. Créelo. Amén. Dios triuno. 3 personas en una. No Amén. lo separes. No lo separes. Miren, Cristo vive en mí. Dios vive en mí a través del Espíritu Santo. Y Pablo dice, ¿o acaso ignoráis que sois el templo del Espíritu Santo? Amén. Oh, qué Amén. grandioso es Rico. ver todo Gracias, esto a Señor. la luz Amén. de la bendita palabra. Esta es la pureza de la palabra. Y esto lo recalcamos porque hay quienes siguen enseñando doctrinas, a veces Cierto. hasta dogmas que no van de acuerdo a la Ujú. escritura. Es verdad. Por eso los invitamos a que si ustedes nos llaman, nosotros les podemos regalar una versión recobro del Evangelio de De San Juan, Así para es. que usted se vaya metiendo y vaya comprendiendo y vaya disfrutando, gozando. de las Hable y riquezas. obtenga esta Háblenos gratuita. al 1936-8801 Amén. y seamos sencillos para poder comprender Amén. todo esto. Vamos a una pausa, vamos con una alabanza a nuestro Dios y regresamos. No se retiren. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Amén. Amén. Pecador, hoy te llamo
dices en tu corazón, hoy no mañana tal vez pueda ser. Hazlo temprano, arrepiéntete hoy, porque mañana te puedes perder. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre vertió en redención para salvar al más vil pecador. Haz como hicieron Andrés y Simón cuando tiraron la red a la mar. Al escuchar su dulcísima voz, la abandonaron siguiendo al Señor. Si tú supieras quién es el Señor, arrepentido vinieras a Él. Su santa sangre vertió en redención para salvar al más vil pecador. Un grano de arena en ancho desierto, así es el hombre a la presencia del Señor. De un grano de arena se ha formado un templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Un grano de arena fui yo en el desierto. Un grano de arena antes era yo, y ahora soy llamado un hermoso templo donde habita el Santo Espíritu de Dios. Hoy que somos templo del Espíritu Santo, columnas fieles y apoyo de la verdad. Hoy que nuestras bocas haya un dulce canto con el cual podemos a Cristo alabar. Un grano de arena fui yo en el desierto. Un grano de arena
Qué bueno que continúan con nosotros. Nos estamos deleitando en Así la es. verdad, en la palabra. Amén. Y esto es maravilloso porque el Señor nos está dando luz. Ahora vamos a ver el punto donde el Hijo hecho real como espíritu para los creyentes. Amén. A fin de permanecer en nosotros, en este caso, Así en es. ellos, en todos Sí. los creyentes. Amén. Y me voy a permitir leer en la escritura. Por favor, y hermano. los invitamos a ustedes que tomen su escritura y ahí en el Evangelio de San Juan, capítulo 14, leamos del versículo 15 al 20. Dice, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Amén. El Espíritu de realidad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque permanece con vosotros y estará en vosotros. Ujú. No os dejaré huérfanos. Amén. Vengo a Vengo a vosotros. vosotros. Amén. Todavía un poco y el mundo no me verá más. Pero vosotros me veis, porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Amén. Aleluya. Gracias, Dios Señor. Triuno procesado, Amén. ahora como espíritu para vivir en todos nosotros. Este es un punto maravilloso que debemos de gozar todos Así como es. uno solo. Amén. Por lo cual le voy a pedir a mi hermano Jonatán Claro. que nos dé, por favor, lo que Dios le haya Sí. puesto en su corazón. Claro que sí. No olvidemos en estos versículos que leyó nuestro hermano Alfonso, del 15 al 20, estamos en este punto tan rico que es el Hijo hecho real como espíritu para los creyentes a fin de permanecer en ellos. Amén. Y quisiera aprovechar precisamente la versión recobro, como ahorita nos compartía nuestro hermano Isaac, hay una nota aquí en la palabra consolador, en el versículo 16 dice, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Amén. Tenemos una nota muy, muy rica para disfrutar también y compartir. Amén. Esta palabra griega significa abogado, alguien que estando a nuestro lado se encarga de nuestro caso, de nuestros asuntos. La palabra griega que se traduce consolador es la misma palabra traducida abogado en 1 de Juan 2.1. Hoy en día, alabado sea el Señor, hermano. Hoy en día tenemos al Señor Jesús en los cielos y también al Espíritu, que es el Consolador, en nosotros como nuestro abogado, quien se encarga de nuestro caso. Aleluya. Cuando el Señor declaró esto, hermanos y amigos que nos están sintonizando, Él habló de dijo, y yo rogaré al Padre Ujú. para que os dé otro consolador. Y este otro, cuando vemos este otro, quiere decir que Él también estaba ahí como un consolador. Pero fíjense, este es un asunto tan maravilloso y tan crucial. Ujú. El Señor, al estar declarando esto, al estar hablando esto, Él todavía estaba entre los discípulos. Sí. Pero Él sabía que su plan, el plan del Dios triuno, del Padre, del Hijo y del Espíritu, era que Él iba a venir a morar dentro de sus Aleluya. discípulos Amén. y de los creyentes. Qué rico. El primer paso, que es lo que vemos en el capítulo 1 de Juan, donde dice que este verbo se hizo carne. Este verbo que es Dios, Wow. se Aleluya. hizo carne Wow. en la persona del Señor Jesús. Amén. Y como carne, como un hombre, Él estaba entre los discípulos y Él Ujú. habló de este asunto, Cierto. que el Padre iba a enviar otro consolador. Y Ujú. este otro consolador iba a ser el Espíritu. Pero al hablar Amén. del Espíritu, el Espíritu viene a hacernos real al Hijo. Amén. Y fíjense, en Juan 1 el verbo se hizo carne. Claro, Y en exacto. 1 de Corintios 15:45 dice Sí. que el postrer Adán, que es el Señor Jesús, hubo un primer Adán y luego el postrer o el postrer último Adán, dice, llegó a ser el Espíritu vivificante. Entonces, Aleluya. cuando el Señor resucitó, primero fue a la cruz, murió,
y luego cuando resucitó, Él entonces llegó a ser el Espíritu, a ser este otro consolador, Cierto. para poder venir y vivir dentro, Amén. infundirse e impartirse. Qué Así rico. que Él en ese momento estaba entre los discípulos, pero cuando murió y resucitó, Él entonces en Juan 20 se sopló, dijo: recibir el Espíritu. En Juan 20 el Señor ya había resucitado, y entonces Él ya podía venir a morar y a vivir dentro Amén. de sus discípulos, igual que en nosotros. Y disfrutamos mucho este asunto, porque cuando leemos consolador, pues sabemos la palabra viene de consuelo, pero qué rico también para nosotros, qué bendición ver que esta palabra también es abogado. Quiere decir que ahora el Señor dentro de nosotros está cuidando y está intercediendo por nosotros. Este abogado sí es un abogado cabal, recto, en donde Él toma todas nuestras situaciones y Él está siendo nuestro Amén. consolador. Aleluya. Amén. Fíjense que Muy también rico. esta palabra sí significa abogado, paracleto, amigo. Cierto. Y ya no somos, dice, esclavos, porque el esclavo no sabe lo que hace su amo. Ahora somos sus amigos y sabemos. Y el Espíritu Santo nos revela y nos dice que esta es la verdad. Amén. Que esta es la verdad, que Él vive en nosotros y por Él podemos nosotros clamar Así y es. hablarle y decirle: Aleluya. Abba, Padre. Abba, Padre. Y no solamente eso, intercede también. ¿Qué habremos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero Él intercede Así por es. nosotros Amén. con el Padre, Aleluya. con gemidos indecibles en su idioma. Lo creemos, nosotros lo creemos, Así porque es. Él habita en nosotros Es y nos una dice realidad. que es la realidad. Amén. Hermano, Verdad, hay hermano. mucho que abundar. Sí, por hermano. favor. Sí, gracias, hermano Alfonso. Realmente sí es verdad que Él mora en nosotros. Amén. Este consolador que ahora permanece en los creyentes, en nosotros, es el espíritu de realidad, hermanos. Así El es. Señor mismo en el versículo 28 habla de esto. Esto significa que en ese tiempo, como nos explicó nuestro hermano Jonatán, Cristo estaba en la carne. Cristo estaba físicamente junto a sus discípulos, pero ya una vez que pasó por la muerte y la resurrección, Él llegó a ser el Espíritu vivificante, como lo Amén. confirma 1 Corintios 15:45, ya lo mencionamos, ¿verdad? Y con respecto a esta resurrección, el Señor fue hecho este Espíritu vivificante. Esta fue, hermanos, la primera ocasión en que se revela la promesa que el Espíritu moraría en los creyentes, Así es. Así ¿verdad? Esta se cumple Amén. y se desarrolla plenamente en todo el Nuevo Testamento. A partir del versículo 17, donde el Señor dice: yo rogaré al Padre, os daré otro consolador, y luego el 17 dice: este consolador será el Espíritu de realidad, Así es. ¿verdad? El cual es el que hemos recibido, que no nos dejó huérfanos. El Señor Aleluya. vino a nosotros como nuestro consolador, Amén. como el Padre que tiene a su Hijo dentro de él. Amén. Y yo también quiero, hermanos, compartir algo de una nota para que puedan constatar Sí. las riquezas inescrutables que hay Así en las es. notas explicativas, Así es. que no reemplazan la Biblia. Claro. Los versículos son la palabra expresa de Dios, pero las notas nos abren, Así como es. si fuera un sacacorchos, una abrelata, nos abre la revelación divina. Amén. Y nos la revela. Gracias, Dios. Dice así la nota 17.1, que es maravillosa, y solamente voy a tener tiempo, antes de pasar también mi intervención, voy a tener tiempo para leer esta nota maravillosa. Dice: el Espíritu prometido aquí por el Señor fue mencionado primeramente en el capítulo 7, versículo 39. ¿Recuerdan cuando el Señor Sí. dijo: el que tenga sed, venga a mí y beba? El que crea en mí, como dice la Escritura, De su interior interior correrán correrán ríos de agua viva. Amén. Esto dijo del Espíritu de realidad que habían de recibir, ¿verdad? Pero en ese tiempo el Espíritu todavía no era. Dice, Así esto es. dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él, Sí. pues aún no había el Espíritu, porque Jesús No no había. había sido aún
glorificado. Fíjense bien lo tremendo que es la palabra de Dios. Aquí dice que aún no había espíritu. Realmente el Espíritu de Dios sí existía desde la eternidad. La creación. El Espíritu de Dios se movía y hizo toda la creación y todo eso. Entonces ese era el Espíritu de Dios. Amén. Pero aquí está hablando del Espíritu de realidad, que no solamente tenía divinidad. El Espíritu al inicio de la Biblia solamente tenía la divinidad. Pero después de que Dios se hizo hombre, se encarnó, murió en la cruz y resucitó, este Espíritu que Jesús llegó a ser, no solo tenía divinidad ahora, hermanos, pero también tenía la divinidad. Amén. Y la La humanidad. Amén. El vivir humano de Así Jesús. es. La muerte toda inclusiva Así del es. Calvario. Oh, La Señor. resurrección poderosa. La eficacia. La ascensión. La eficacia de su sangre. Oh, es Señor. un espíritu todo inclusivo que todavía no Amén. era el espíritu del Jesucristo resucitado. Amén. Quiero continuar brevemente. Dice que cuando este espíritu llegó a ser, el espíritu vino como aliento de vida, siendo infundido en los discípulos. Ya el hermano Jonatán nos habló de Juan 20:22, cuando la noche del día de su resurrección, Así es. él se puso en medio de la habitación con los discípulos y les dijo: recibid el Espíritu, porque ahora era un Cristo en carne ya glorificada. Amén. En su cuerpo, pero después él era el Espíritu de Jesucristo. Amén. Y él se insufló, Así él es. sopló, él se infundió en los discípulos. Amén. Y en este momento recibieron este Espíritu. Amén. Finalmente, esta es la promesa que el Señor hizo aquí. Esta difiere de la promesa que hizo el Padre acerca del Espíritu de poder. Esto no tenemos tiempo, pero sucedió 50 días después, en el día del Pentecostés. Así es. Cuando vino un viento recio y no solamente entró en ellos, sino que se derramó, ¿verdad? Y los llenó por dentro y por fuera para que hablaran con poder el Evangelio. Amén. Finalmente la nota concluye diciendo que después de la resurrección del Señor, ya lo dije, el día de Pentecostés el Espíritu sopló como un viento recio sobre los discípulos en Hechos capítulo 2. En este versículo el Espíritu de vida es llamado el Espíritu de realidad. El Espíritu de realidad es Cristo como Espíritu. Amén. Por lo tanto, el Espíritu de realidad es el Espíritu de Cristo. Romanos 8:9, anótenlo. Este Espíritu Amén. también es la realidad de Cristo. Para que Cristo sea hecha real en nosotros, en los que creemos, y nos infunda de su vida, tenemos que recibir este Espíritu que es Cristo en resurrección, glorificado, como el Amén. Espíritu todo inclusivo, como el Espíritu consumado, como el Espíritu vivificante y como el Espíritu que nos infunde la vida de Dios. Qué Amén. maravillosa esta nota. Sí, Así es. maravilloso. ¿No es Y verdad? qué disfrute. Así es. Este es un disfrute que nos pone el corazón hinchidos de gozo. Amén. Estamos extasiados Sí, sí. de gozo por lo que el Señor nos está revelando en esta noche. Maravilloso. Esto es maravilloso. Por eso lo seguimos invitando. Llámenos para que ustedes puedan tener en su mano esta versión recobro del Evangelio de San Juan. Así y es. puedan leer y confirmar con la Biblia en un lado para que vea que todo está en la pureza de la palabra. Amén. Ahora los invitamos a que vayamos a una alabanza más y regresamos. No se separen de su lugar. Este es su programa El Maná, alimento para el espíritu. Amén. Si lo hubiera conocido, no habría sufrimiento en mi pasado. Ahora sé que estás aquí en cada paso de mi vida que yo daré. Y yo
despertó adoración. Ya no tengo que llorar. Creo en ti y mi amor te doy, Jesús, y yo siempre te amaré, siempre te Yo te siento en mi Jesús. Sé que tengo en mi vida todo tu amor. Dios me ha salvado y me ha dado a su Hijo, y a mi vida ha traído la salvación. Y yo siempre te amaré y te adoraré. Yo te alabaré, siempre te amaré y te adoraré. Yo te Gracias a Dios porque en esta noche hemos visto manifestaciones gloriosas Amén. en la palabra Sí. de nuestro Dios. Amén. Y mire qué tan grande no es el cuidado, el amor que tiene Dios para con sus hijos, que hoy queremos dar un saludo Amén. a nuestra hermana Elizabeth de la Amén. Cruz, que orábamos por ella por su gestación y porque tenía un problema muy grande en su cuerpo. Oramos a Dios. Ahora Camila ya está entre nosotros, es una hermosa niña llena de salud, y nuestra hermana fue operada con resultados muy satisfactorios, Amén. positivos. Gracias, Hermana, Señor. ahora ya lo sabes, Cristo está contigo ahí en un lado, está al cuidado de ti y de tu preciosa hija y su esposo Raúl. Estos son testimonios que deben de suavizar tu corazón para que voltees hacia Él. Damos gracias a Dios. Amén. Esta bebita es un nuevo vasito para Sí. ser llenada por Dios. Que Amén. crezca en esta atmósfera Gracias, Señor. de la palabra también. Sí, gracias a Dios por Que tu Dios vida. les bendiga. Sí, que Dios les bendiga. También aprovecho rápidamente enviar saludos para mis hermanos Maya, allá en Pomuch, en Champotón. Ahí hay algo maravilloso. Sucedieron cosas Amén. maravillosas. Estaremos en contacto, hermano Asael, hermano Agustín, hermano Manuel. Los amamos en el Señor. Es probable que pronto vayamos para allá, los que estamos aquí, a saludarlos. Amén. Oren para que Vamos a orar al podamos Señor. estar por allá Saludos. con ustedes, hermanos de Sudamérica, de Centroamérica. Amén. Ahora en los días 22, 23 y 24
van a tener unas conferencias ahí en Guatemala, igual que nosotros acá en la Ciudad de México. Así es. Enviamos saludos también para nuestros hermanos en Estados Unidos y a todos los que nos están sintonizando, y bendiciones. Dios nos ama y Dios está al cuidado de todos nosotros. No nos detengamos. Amén. Hablemosle a todo mundo, como dijo Pablo. No me avergüenzo del evangelio, Así es. porque es poder de Dios para salvación, para Amén. todo aquel que cree. Dios no hace distinción de personas. Hablen, hermanos, llénense de Jesucristo. Amén. Y expresen a Jesucristo para que puedan sentir el fluir del poder de Dios en sus vidas y vean la manifestación gloriosa del Señor cuando rescata, Amén. alcanza vidas para su servicio. Amén. Los amamos, sea pues Sí. para ustedes nuestras bendiciones. Y bueno, vamos a continuar aquí con este asunto tan interesante, Claro. tan importante. Ahora vamos a el Dios triuno hace morada con los creyentes, ya que vimos al Hijo hecho real Sí. como espíritu en los creyentes. Amén. Y me voy a permitir, amados hermanos, claro. la lectura del versículo 21 al 24. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Amén. El que no me ama, no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Amén. Aleluya, hermanos. Por favor, el tiempo Sí, claro. apremia, hermanos. Sí, sí, esta porción también tan rica. Vamos avanzando en el capítulo 14, Claro. Amén. como leyó ya nuestro hermano Alfonso, del versículo 21 al 24. Yo nada más, así un poquito, no con mucho tiempo, el versículo 20, nada más dice: en aquel día vosotros conoceréis que yo, dice el Señor, yo estoy en mi Padre, Amén. y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oh, Señor. Entonces, en primer lugar, en aquel día, este día no es un día que apenas allá en el futuro, no, ese día se refiere al día de la resurrección. Amén. Cuando el Señor resucitó fue este día, y entonces los discípulos en ese momento, y después todos los que hemos creído en él, dice, conocieron que el Señor está en el Padre, y el Señor está, y vosotros en mí, o sea, los creyentes en el Señor, y yo en vosotros. Así Entonces es. aquí vemos una morada también mutua, Es verdad. donde Así es. el Señor está en nosotros, nosotros en Él, y donde está Él está en el Padre. Así que si estamos en Él, estamos en el Padre. Amén. Es cierto que nuestra mente es muy limitada, pero nuestra intención, hermanos, amigos, es poder enfatizar lo que la palabra nos revela acerca de este hecho maravilloso. Por eso estamos tocando ya en estos versículos del 21 al 24, donde nos dice que el Dios triuno hace morada con los creyentes. Y en el versículo 23 precisamente dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos en plural, dice el Señor, Señor. y vendremos a Él. ¿A quién? Al que le ama, al Aleluya. creyente. Dice, y haremos morada Oh, con Señor. Él. Amén, Entonces, Señor. esto nos vuelve a mostrar que la intención del Señor es venir a hacer morada en sus creyentes, en nosotros, en ti. Si aún tú no has tenido esta experiencia de recibir al Señor, y aquí fíjense, hemos tocado desde el capítulo 1 de Juan hasta aquí donde vamos en el capítulo 14, estamos hablando de una persona maravillosa. No estamos hablando de ninguna religión, de ninguna denominación, nada. Estamos hablando solamente de aquel que te ama y nos ama, y aquel que quiere venir a vivir dentro de ti. Aleluya. Y nomás vuelvo a enfatizar este versículo 23. El que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Oh,
Oh, Entonces, Señor. esta morada, hablando de un creyente en particular o en singular, esta es una de las muchas moradas que ya vimos en el versículo 2 de este capítulo Así es, 14. Entonces, aquí vemos este hecho maravilloso donde el Dios triuno, si viene el Hijo a nosotros, no solamente viene el Hijo, sino viene el Padre y viene el Espíritu. Oh, Señor. Así que algo bien importante es señalar esto. No estamos hablando de tres dioses. Estamos hablando de un solo Dios, pero este único Dios es tres y es uno. Así que por eso estamos hablando del Dios triuno. Amén. Cuando viene el Hijo, viene el Padre y viene el Espíritu. Amén. Así que, ¿quién vive en nosotros si hemos creído en el Señor? Si lo hemos recibido, pues el Padre, el Hijo Dios y el completo. Espíritu. El Dios completo, que es el Dios triuno. Y aquí nada más concluyo. Volvemos a ver que en el corazón del Señor está su deseo de hacer una morada no allá en los cielos, sino aquí en la tierra, y no en un lugar físico de cemento, de madera o de mármol, no, sino dentro de aquellos que lo han recibido, que han creído en Él. Así que Amén. alabamos al Señor por esta palabra, por esta revelación. Aleluya. Claro. Hermano, por favor. Qué maravilloso. Realmente ya estamos en los últimos minutos, pero esto es una verdad central, Así ¿verdad? Gloriosa, de la línea central de la revelación divina, que tenemos que enfatizar, Así es. ¿verdad? Con cabalidad, basados en la palabra inefable, inamovible de Dios. Ujú. ¿verdad? Así es. Que esta es una realidad divina, es un hecho divino Así es. que Dios en Cristo, como el Espíritu, Amén. mora en nosotros. Amén. Cada creyente regenerado que ha recibido a Cristo, recibe a este Dios hecho hombre en Jesucristo. Dios encarnó en el Hijo, y el Hijo murió y resucitó y fue transfigurado como el Espíritu, y ahora este Espíritu es todo inclusivo. Así es. Amén. Es el Espíritu de Dios, Amén. es el Espíritu que contiene al Padre, Así contiene es. al Hijo con toda su obra redentora y todas sus virtudes, todo lo que Él ha logrado y obtenido a favor nuestro en la cruz. Por eso es nuestro abogado. Así Amén. es. Cada uno Amén. es un caso. Yo desde chico me decían, tú eres un caso, ¿verdad? Pues todos somos un caso. Pero yo tengo un abogado, Amén. el Espíritu, que se ocupa de mi caso. Así es. Amén. Amén. Que Él viene no por fuera, sino por dentro, a resolver todo, a morar y, Amén. dice, y a permanecer en nosotros. Así es. Entonces, esta complicación divina, porque Así. es una gran complicación, aunque ya en el último concilio se resolvió, pero todavía hay algunos que insisten en Ujú. separar al Padre, basados en un pintor que ni conocía a Dios, yo creo, Miguel Ángel, que el pintó que a un viejito barbón allá, y luego a un hijo, Con barba, greñudo, bonito. con barba, y luego pintó un pájaro, Una paloma. y según él expresó lo que era Dios completamente. No es escritural, Así es. solamente hay un solo Dios. Así Amén. es. Es el Padre que mora en el Hijo y ahora se ha transfigurado como el Espíritu consumado, todo inclusivo, que contiene la divinidad, Amén. la humanidad, todo lo que Cristo ha logrado en la cruz por nosotros, el poder de su sangre limpiadora, ¿verdad? Y ahora Él, como Espíritu que da vida, ha entrado en nuestro espíritu. Amén. Y el Señor. que se une al Señor, dice 1 Corintios 6:17, Un un solo espíritu es con Es Él. con Sí. Él, Dios, amén. el Padre, el Hijo y el Espíritu entran en usted, hacen morada en usted, y Él llega a ser también nuestra morada. Amén. Entonces somos una morada mutua, y ya como el versículo, por último, que leyó Jonatán, realmente la complicación divina se puso más complicada. Porque dice, en aquel día conoceréis, ahora tenemos que darnos cuenta Ujú. que yo estoy en mi Padre. ¿En dónde está Jesús? En el Padre. Porque Él es el Padre. Amén. Y vino del Padre y volvió al Padre. Sí. Entonces Él es el Padre. Dice, yo estoy en mi Padre y vosotros están en mí. Ahora nosotros Nosotros- estamos en Él.
Está y bueno. Él está y yo estoy en vosotros. Entonces, ¿quién está en quién, hermano? Pues ellos están en mí, estoy seguro. El Todo. Padre, el Hijo y el Espíritu están Está en en mí. nosotros. Amén. Nosotros estamos en el Amén. Padre. Amén. Ya no nomás hay 3, ahora hay 4. Ahora el Padre, el Hijo, el Espíritu y el hombre se han unido Amén. en, en una unión universal. Amén. Eterna. Así Se han es. hecho un solo espíritu. Así Amén. Qué maravilloso el plan eterno. Amén. Gracias, Señor. Amén. Venir a Amén. morar en el hombre y ser uno con el hombre para siempre. Qué gloriosa es la palabra. ¿No es verdad, de hermano? Sí, es verdad. Amén. Y esto no puede quedarse aquí. Esto da como resultado hacerle una invitación a usted. Amén. Haga con nosotros esta oración. Estoy seguro que el Señor le ha hablado esta noche. Amén. Diga de esta manera: ahora sé que tú eres mi abogado. Amén. Y Sí. ahora ya no quiero estar sentado en el banquillo de los acusados. No. Sé que tu sangre fue derramada para perdón de mis Amén. pecados. Así es. Perdóname. Perdóname. Gracias Perdóname. por tu perdón. Gracias. Ahora, Señor, te recibo. Y Amén. te confieso como mi Señor Amén. y mi Salvador. Salvador. Amén y amén. Amén. Si usted hizo Amén. esta oración, usted ya es parte de la familia y usted contiene ya al Dios triuno dentro de usted. Y no trate de explicárselo, disfrútelo, gócelo. Exacto. Este es su programa, El Maná, alimento para el espíritu. Los estamos transmitiendo desde Monterrey para todo el mundo. Amén. Y los esperamos la próxima semana de 8 a 9 de la noche aquí en Radio Tu Voz Televisión por internet. Bendiciones desde aquí para todos Que el ustedes. Señor les bendiga. Sí. Amén. Saludos.